en Diario TV Multimedia. A continuación, Conciencia Médica. Estad en Diario TV Multimedia. Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Conciencia Médica. Hoy es 1 de febrero, ya el segundo mes del año 2023. El tiempo es oro y pasa volando. Y les mandamos un abrazo fraterno y saludos al municipio de San Fernando, que hoy inicia el festejo de la Candelaria. Esperemos que sea un día de mucha diversión y a conmemorar lo que se festeja precisamente el Día de la Candelaria y a mecer al Niño Dios y a la Virgen María, a los que somos católicos. Y también hoy vamos a tener una gran invitada que ahora la va a presentar nuestro amigo el doctor Humberto Hernández Rojas de Clínica Santa Cecilia. Pero antes quiero decirles que no hay que olvidar el tema que voy a estar diciendo siempre al inicio del programa, tema que no tocan ni los políticos, ni las iglesias, ni nadie, que es la sobrepoblación humana. 8,000 millones de habitantes, México cerca de 128 millones de habitantes, y todos comemos y todos nos enfermamos, y no hay una buena planificación para la tanta población que hay. Les pedimos a toda la gente que planifique, no tenga tantos hijos, que nos estamos acabando el mundo, nos estamos acabando el país. Y ahora Rutilio Escandón estaba haciendo algo énfasis en que se arranca o se inicia para planear el Día del Ambiente o el cambio climático, que eso es muy importante, porque al haber tanta población hay cambio climático. Nada más Chiapas en los últimos 100 años ha incrementado su temperatura 4 grados pasaditos, y eso incrementa enfermedades, incrementa sequías y muchas escaseces. Entonces sí es importante planificar, que no seamos tanta gente y sobre todo ser cívicos, ser educados, leer, aprender. Este tema lo vamos a tocar siempre que iniciemos este programa para que agarre conciencia y lo comente con su familia, independientemente del clero que usted profese. Hay que planificar. ¿O no, mi querido Humberto? Porque hoy tenemos un tema y una invitada de lujo.
Así es, mi queridísimo amigo Jorge Cisneros de Numedics. Estamos en Conciencia Médica trayéndole un tema importantísimo con alguien experta, la cual nos costó mucho trabajo convencerla que llegara aquí al tema porque dice, no tengo tiempo, trabajo desde las 8 de la mañana, no, 7 de la mañana a 7 de la noche. Por su marido. Pues por el marido está flaco, el último día que lo vi bien flaco. Debe ser. Bueno, pues el tema es importantísimo y tenemos a la doctora Gloria Fernández Arroyo, originaria de Tuxtla Gutiérrez y durante toda su infancia y adolescencia se fue a vivir a Villaflores hasta que lo trajo la Escuela de Medicina o actualmente Facultad de Medicina de la UNACH, donde hizo Medicina General. El tema de hoy es primeros auxilios Muy importante. Heridas y fracturas. en heridas y fracturas. Perdón, ¿es que habías dicho algo? ¿No? ¿No? Ah, bueno. Me llama la atención el tema porque es importantísimo. Lo fragmentamos porque son 4 temas dentro de primeros auxilios, que es las heridas y fracturas, quemaduras y hemorragias. Para que no se prolongue mucho el tema y que nos queda muy poco tiempo, que es 1 hora, decidimos dividirlo en 2 y pasar los otros 2 temas para otro tema. ¿Autorizado? Perfecto. Perfecto. Entonces iniciamos este tema importantísimo con la doctora Fernández, a la cual le damos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y hablando de primeros auxilios, pues todos nos preguntamos qué son los primeros auxilios, ¿no? Los primeros auxilios son los cuidados inmediatos que se le da a un lesionado y que es, digámoslo, el inter entre el accidente y la atención médica, ¿no? Entonces siempre hay que acudir al final con el médico, que es el que le va a dar el tratamiento definitivo al paciente. Cualquiera puede dar primeros auxilios, pero el tratamiento definitivo lo da el médico. Pero como dice Jorge, que leamos un poquito, ¿no? Y este tema es importante, aunque lo vamos a dar un poco superficial, bueno, no tanto, ¿no? Pero es bueno que sepa la gente qué hacer, por ejemplo, en un niño que se cae la resbaladilla, que es lo muy común, porque subió otro niño atrás y lo iba empujando y cae y se fractura. Y las maestras no se dan cuenta y ya cuando llegan a la casa el niño ya llega con el brazo colgado o que no se rompió la piel. Eso es el tema que queremos que nosotros toquemos, ¿no? Ok, bueno, iniciamos. ¿Qué es lo primero? Las heridas, ¿no? Hay varios tipos de heridas. Siempre antes de cualquier cosa es ver que el paciente esté consciente, que esté despierto, que esté respirando, que nos conteste en tiempo y que esté orientado sobre todo, ¿no? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Qué hora del día es? ¿No? Eso es lo primero que hay que vigilar en cualquier caso, ¿no? Ya sea de heridas, de golpes, cualquier situación, ¿no? Entonces vamos a tener las heridas que van a ser las abiertas, las que vemos que hay sangre, las contusas que son nada más como raspones y también hay abrasivas que son como las quemaduras de primer grado, digámoslo. Cuando derrapa una motocicleta se lesionan y eso es una abrasión, ¿no? ¿Una contusión cuál sería? Una herida con un objeto, por ejemplo, me caigo y me golpeo con el piso, ¿no? Queda Esa el es moretón, herida. como le llamamos acá, ¿no? Sí. Sería contusión. Contusión. Y la otra sería Cortante, que penetra, ¿no? Cortante o penetrante, que es la que vemos que hay salida de sangre profusa por un objeto, ya sea un vidrio, un clavo, cualquier ¿Y objeto. qué es lo que hay que hacer? Tomando el ejemplo que dice el doctor Humberto, se cae en la resbaladilla, bueno, primero es el golpe, pero puede ser de las 2 maneras, contusión y la herida abierta en la misma La herida persona. abierta y puede haber fractura también. Y ahí, ¿qué es lo primero que cómo debe reaccionar en caso de la escuela el maestro? Digo, primero vigilar que el niño esté despierto, que esté orientado, si fue un golpe en la cabeza, pues ver el estado neurológico, ¿no? Que nos conteste y que nos diga cómo se llama, quién es su papá, cómo se llama la persona que está al lado de él. Entonces, vigilar siempre los datos de alarma neurológicos, ¿no? Que no haya vómito, que no se duerma, que esté despierto. Y si, por ejemplo, el niño cayó de la resbaladilla, se golpeó la cabeza, la maestra no se da cuenta, cuando llega al salón y convulsiona, ¿qué consejo le podríamos dar a la maestra? Ponerlo de lado únicamente, ¿no? Porque luego que les ponen cucharas, que les ponen lápices. Un palo dentro de la boca, ¿no? Porque no se vaya a morder la lengua. Si se rompe el lápiz, digamos, lo que le ponen, se va a lastimar, ¿no?
Entonces únicamente ponerlo de lado porque si vomita ese vómito no se vaya al pulmón y vaya a broncoaspirar y asegurar que la vía aérea esté libre, que pueda respirar por sí sola. Perfecto, sigamos con el tema porque somos muy preguntones. Y llamar al médico, ¿no? Bueno, al servicio de ambulancias. Y eso es bueno que este tema lo deben de dominar los profesores. ¿Será que les dan algún curso a ellos de primeros auxilios? Deberían todos tener. Hay escuelas que sí, estuve laborando en una escuela particular donde sí están muy comprometidos y hay cursos de actualización para personal administrativo, para maestros, y son cursos de seguridad, de primeros auxilios, qué hacer en caso de sismos. Entonces, las escuelas deben estar prevenidas ante todo eso. Porque esa es causa de demanda, sobre todo en una escuela privada, ¿no? Que le lleven el niño que, por ejemplo, lo mordió Jorge, ¿no? Y le arrancó el pedazo de piel. ¿Qué es lo que...? Llamar al papá y el papá va a llegar enojado porque es culpa de la maestra, aunque no haya sido culpa de la maestra, porque eso es cuestión de segundos, ¿no? Sí, son descuidos, accidentes, ¿no? Sí. Es que no se previenen, ¿no? Pero siempre tener un botiquín de emergencia en el salón, en la escuela, vendas, agua oxigenada, gasas, para tener los primeros auxilios, los primeros manejos. Bueno, pues ya hicimos muchas preguntas, ahora vamos otra vez al tema, la clasificación de las heridas, cómo son, que son contusas, penetrantes, ¿qué más? Abiertas. Cerradas, en las contusiones se clasifican también como y heridas los cerradas, ¿no? raspones, que son las... Abrasiones. Abrasiones, Sí. Perfecto. Se me va a quedar el nombrecito de abrasiones. Ok. Bueno, ¿y qué hacer ante una herida? Lo primero es, pues localizarla bien, ver si está sangrando, si no está sangrando, tener a la mano algún antiséptico, quitar la ropa. Si fue un raspón y se rompió la ropa, pues quitársela y hacer la limpieza, ¿no? El vendaje, en caso de que haya sangre, pues hacer presión para que disminuya. Trajimos algunas imágenes para que lo veamos un poquito. Sí, trajimos imágenes. ¿Podemos pasar las imágenes? Claro que sí. Bueno, los primeros auxilios, lo que comentábamos, son los cuidados inmediatos y provisionales que se le van a brindar al lesionado, ya sea por un accidente o por una enfermedad repentina. ¿Qué es lo que nunca hay que hacer? Mover a la víctima a menos de que exista un mayor peligro, ¿no? Si, por ejemplo, se cayeron de la moto, si están en una calle transitada, sí debemos moverla, o si están en una carretera, sí, pero si no, pues mantenerlos ahí. Participar a curiosos de nuestras observaciones o el estado de la víctima, asegurar o comunicar que la víctima falleció. No debemos permitir que se acumule personas o que las pongan más nerviosas, que los pongan nerviosos o que bien faciliten que ellos entren en un shock, ¿no? Informar a la víctima de la gravedad de sus lesiones tampoco lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque la mayoría no son médicos, entonces no podemos dictaminar qué tan grave es una lesión o no. A mí me gustó mucho el 2, participar a curiosos nuestras observaciones o estado de la víctima. Eso es bien importante porque luego si llega un médico y empieza a actuar de alguna manera porque no tienes todo ahí a la mano, claro, a lo mejor haces maniobras de resucitación y probablemente esa persona ya tuviera una lesión cervical y uno lo tuvo como ver porque estaba convulsionando y puede fallecer. Entonces se está diciendo a todos los que están alrededor, estoy haciendo esto por esto, estoy haciendo esto por aquello, para que todos los que están alrededor, todos los chismosos, sepan qué está haciendo y no decir, es que el doctor llegó, lo tocó, lo mató, ¿no? Sí. Bueno, eso sí es muy cierto, ¿no? Sí. Pero también a veces cayó de la moto, cayó de la bicicleta, cae y él mismo se levanta. Es ahí donde la fractura puede lesionar un vaso, una vena, ¿no? Puede ser más grave. También puede ser más grave. Pero ni modo que en ese momento estemos ahí presentes para decirle no te muevas, ¿no? Los accidentes son cuestión de segundos también. Igual cuando Jorge mordió al niño. Sí. Y tampoco lo que no hay que hacer es suministrar hidratación oral a pacientes inconscientes, ¿no? Siempre que vayamos a suministrarle algún medicamento por vía oral, cualquier cosa, agua, lo que fuere, siempre tenemos que ver que la víctima que reaccione, que nos responda y que esté respirando por sí misma, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de los primeros auxilios? Lo primero, siempre, preservar la vida. Evitar el deterioro antes del tratamiento definitivo y que el paciente pueda tener una vida útil, ¿no? A que al final podamos disminuir el daño que vaya a ocasionar ese accidente, esa fractura, y que el paciente pueda continuar con su vida normal.
La regla de oro va a ser nunca producir más daño de lo que podemos ayudar, ¿no? Es el riesgo a calcular. Ahí sí me lo podrías ampliar un poquito más, ¿no? La regla de oro, no hacer más daño. O sea, si yo estoy ahí en el momento del accidente, X accidente, ¿no? ¿Qué le tengo que decir? Que no se mueva para que lo pueda yo revisar. Si estamos viendo una fractura expuesta en la pierna, perfecto, no sí. puede caminar, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque va a romper más piel, o se va a contaminar más el hueso. Entonces, eso es lo primero. Y el tiempo se está yendo rapidísimo y hay preguntas del público, las cuales las vamos a hacer después de que regresemos de este corte, que les digo, vamos rápido el tiempo. Nos vemos en un minuto. La información está en constante cambio y nosotros también. Al terminar el día, infórmate en el mejor espacio informativo. Hechos Chiapas con Marcela Ontiveros. Lunes a viernes, al terminar Hechos con Javier Alatorre por Azteca 1. Economía y mercados, objetividad, inteligencia productiva y análisis socioeconómico. Y por sobre cualquier diferencia estemos unidos mexicanos. Martes y jueves, por Diario de Chiapas. Carlos Z Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del exceso de celular y del clásico "el lunes empiezo". Y escucha esa voz dentro de ti que te dice "libérate". Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto, en punto de las 6 de la tarde, a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Estamos en Conciencia Médica y un tema importantísimo que usted no debe de dejar de verlo hasta que termine el programa, que es primeros auxilios, y estamos en heridas y fracturas con la doctora Gloria Fernández Arroyo. Y tenemos unas preguntas de nuestro público que les mando saludos al capitán Miguel Ángel Cano, a Cristina Hernández, Gaby Morales, Lorena Hernández, Enrique Estrada, y hay dos preguntas. Permíteme felicitar al capitán y a Lorena Hernández porque están constantemente viendo al programa. Perfecto. Les mando una felicitación. Mándales agua por lo menos, pero también felicitaciones. Y la pregunta es de Cristina Hernández. ¿En caso de los niños es diferente los primeros auxilios? En el caso de que estamos hablando de heridas y fracturas, no. Es prácticamente lo mismo, nada más que los materiales que vamos a usar van a ser diferentes, ¿no? Pero realmente
las curaciones y las inmovilizaciones son la misma técnica tanto para adultos como para niños. Y la siguiente pregunta es de Enrique Estrada. ¿Qué hacer en caso de convulsión? En caso de convulsión, únicamente asegurar que la vía aérea esté despejada. Si el niño cae, entonces ponerlo de lado para que si vomita, si estaba tomando algún líquido, pues únicamente asegurar la vía aérea, les digo, y esperar a que la convulsión termine. Es lo que estábamos platicando ese ratito, ¿no? Que lo primero que decimos, ponle una cuchara o ponle un palito o un lápiz para que no se vaya a tragar la lengua. ¿Qué podríamos decir sobre eso? No, son mitos, ¿no? Porque a veces provocamos más daño. Más daño. De lo que puede ayudar. Bueno, pues sigamos con el tema adelante y con más imágenes para que se vaya viendo bien todo lo que se va explicando. Ok, ¿no? Lo que comentábamos, siempre que haya una herida o alguna situación, vigilar siempre la vía aérea, que esté respirando y la conciencia del paciente, ¿no? Que nos conteste, que nos diga quién es, si está orientado. En caso de que el paciente no nos responda, mejor llamar a los servicios de emergencia. En el caso de los servicios de emergencia, ellos nos van a ir diciendo qué hacer. O sea, estar en la línea, en el 911, sí, ¿no? El 911 te va a decir, ¿el paciente responde sí o no? Y si el paciente no respondiera, él te va a decir qué hacer, te va a dar la guía. Pero mientras, ¿qué hago yo? Si, por ejemplo, ya se fracturó, ya lo detecté que está fracturado, ¿qué te diré? El tobillo. Inmovilizar. Inmovilizarlo, pero no tengo venda, no tengo nada. ¿Con qué lo puedo inmovilizar? Podemos utilizar cartón. Eso, perfecto. No Cartón lo había yo y pensado. telas. Cualquier que trozo no sea de tela. cartón de cerveza, dicen los de producción. Para eso nos sirve también el cartón. ¿No? Si nos pueden pasar la siguiente imagen. Para que... Ok, la siguiente. Bueno, ¿cuáles van a ser los casos de que en caso de una herida tengamos sangrado profuso? Primero, hacer presión directa, ¿no? Presionamos por 2-3 minutos, podemos colocar un apósito. ¿Qué es un apósito? Son gasas, o bien si no tenemos a la mano gasas, estamos en casa, una toalla femenina también nos sirve para detener el sangrado. Como un apósito, ¿no? Ajá. Si eso no nos hace... Si con la presión no disminuye, colocamos otro apósito y un vendaje que comprima. Y el famoso torniquete que a veces hasta en las películas dicen... Parece la siguiente imagen. Ah, perfecto, perdón. Ok, debemos hacer elevación y presión directa o indirecta de la zona donde esté la herida. Y en la siguiente, el famoso torniquete, ¿no? ¿Cuándo sí y cuándo no? El torniquete lo vamos a aplicar únicamente en el caso de que las compresiones no nos ayuden, que haya mayor sangrado. En ese caso vamos a colocar el torniquete por arriba de donde está la herida. Podemos verlo en la imagen. Que no tenemos una liga o algo que nos sirva, podemos colocar un pedazo de tela y ayudarnos con un palito de madera, un lápiz, un lapicero, lo que sea, para ir girando, ¿no? Dependiendo del tamaño de la herida, es el fragmento de madera que vamos a utilizar para que nos ayude. Improvisar, ¿no? En el momento donde estemos. Y siempre que coloquemos un torniquete, hay que poner la hora en la que lo aplicamos, ¿sí? Sobre la tela, con un lapicero, poner la hora en la que nosotros aplicamos la compresión. Eso es de suma importancia. ¿Cuánto tiempo debe tardar el torniquete entonces? Dependiendo la extremidad, hay situaciones en las que a veces 45 minutos pueden ayudar muchísimo a, digamos, a hacer implantes de brazos, de manos, de tobillos. Tuve un caso de un paciente de un accidente de Caminos y Puentes Federales en el que el paciente se hizo el torniquete con el cinturón. ¿El mismo? Era un camionero. Él anotó la hora y llevaba su pie en una bolsa. Obviamente ya el pie estaba contaminado, no se pudo salvar, pero sí realizó todos los pasos y él iba con el pie en la mano. Inteligente, ¿no? Muy inteligente. Vio el programa de Conciencia Médica de Primeros Auxilios, ¿no? Sí, eso nos sorprendió mucho, ¿no?
O sea, la sangre fría que tenía, no la sangre fría que estaba expulsando donde se amputó la pierna, ¿no? Sino de estar consciente que está solo y que tiene que actuar para salvar su vida. Sí. Porque un sangrado de la femoral, en 20, 30 minutos te vas, que es lo que le pasa al torero, ¿no? Sí. Cuando le mete el cuerno el toro, cuando lo coge el toro, tiene que estar una ambulancia ahí para que lo puedan operar inmediatamente por la destrucción de la femoral. De los vasos y nervios, ¿no? Entonces eso Bueno, sí es y muy se salvó el chofer. Digo, ya no se pudo reimplantar el pie porque estaba muy contaminado, pero pues él salvó su vida. Esto fue lo bueno. Sí. Entonces, sí, ¿Tenemos fue un otras caso muy- imágenes? Sí, tenemos más imágenes. Ahí está, colocar el torniquete, ya sea el cinturón, un trozo de tela, una venda, y anotar siempre la hora, ¿no? Porque el sangrado puede provocar la muerte en muy poco tiempo, como lo comentaba Doc. ¿Qué tiempo tiene que durar el torniquete? 45 minutos es lo máximo, ¿no? Ajá, Incluso correcto, cuando por favor. hay cirugías de trauma, igual. Con la Sí, venda Smart. Con las vendas Smart. Ah. Siempre inicia la colocación, ¿no? Y ellos lo anotan. Sí, hay otras dos preguntas. Dice, en caso de que se asfixien o se ahoguen con su comida, ¿es diferente? Pues es un accidente, ¿no? Pero eso no es de sangrado ni es contuso. Es de ahogamiento, ¿no? Ahogamiento, bueno, si es por líquido, acudir lo más pronto al médico, procurar que el paciente tosa para ver si expulsa el líquido, pero sí, en caso de líquido sí es un poquito más complicado porque ya no está, digamos, lo más fácil de que salga el líquido, ¿no? Se va al pulmón y hay que hacer una plaquita de tórax, ver cómo está el paciente, darle antibióticos incluso, porque hacen broncoaspiración, hacen neumonía. Se pueden morir inmediatamente Sí. con la broncoaspiración. Sí, por eso siempre ponerlos Pero de lado. volvemos a lo mismo, perdón. Levantar el cuello, ¿no? Para tener la vía permeable por cualquier cosa. Claro. Sí. Sí, en esta de la asfixia hay una maniobra que se llama maniobra de Heimlich, que lo ponen y le das aquí en el epigastrio, aquí te empieza la boca del estómago, y con presión hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba. Eso ayuda a que expulsen. Porque sí es un accidente, pero no es un accidente externo, más bien sería, ¿no? Sí, por atragantamiento en ese caso, ¿no? Sí, la otra pregunta es, en caso de herida de Wendy Cebadúa, en caso de una herida muy profunda y con un sangrado muy fuerte, ¿qué tan cierto es que si le pones café puede parar el sangrado? Sí, en casos sí han llegado pacientes con café, con tierra, Con con telaraña. maicena, telaraña. con telaraña, sí, exactamente. Pero contaminan la herida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Poner el apósito, el vendaje muy, muy, muy compresivo y acudir al médico. Es como dijeron, una camisa en caso de que no haya Sí, venda. el café en polvo tiene una capacidad de ser para contraer el vaso. Sí. ¿no? Pero eso yo digo que es bueno porque en el momento de la urgencia hacerlo, ponerle el café, la telaraña, lo que sea y ponerle la venda o Y al un médico. trapo, vámonos con el Es médico. que la telaraña es fibrina, produce coagulación. Sí. ¿no? Eso es importante. Eso es viejísimo, ¿no? Que lo hacían nuestros ancestros. Sí. Pero Otra hay cosa otras dijiste que le cosas, ya ponían sabemos. maíz. Tierra, maicena, Sí. harina. Yo he visto que lo orinan para que pare el sangrado y así lo desinfectan, dicen en los ganaderos. No hagan eso. Si Ya es diabético. Ya es herida contaminada. Si es diabético el que lo está orinando, ya lo dejó todo pegajoso. Bueno, sigamos con el tema porque ya nos están apurando que entremos terminemos lo de heridas, ¿no? Ajá. Ok, bueno, entonces eso sería en el caso de las heridas, lo que veníamos comentando, que son cortantes, contusas, abrasivas, ¿no? Siguiente. Y bueno, en el caso de quemaduras, ¿qué hacer con las quemaduras? Bueno, pueden hacer quemaduras por efectos térmicos, por el sol, una insolación, eléctricos, porque te quemaste por la electricidad, digamos, ¿no? En niños es muy común que con su dedito vayan al contacto y metan el dedito en el contacto
por radiación, por químicos o por biológicos, ¿no? Tenemos esos. Ese que se ve ahí de esa mano es por contacto, es eléctrico. Parece de agua caliente, ¿no? Ujú. Ah, bien. Sí, en los altos es muy común que sucedan ese tipo de quemaduras, ¿no? Porque las personas todavía cocinan en fuego, en la leña a nivel del piso. Entonces los niños van, se caen, se queman y sí, son muy, muy, muy feos. Siguiente imagen, por favor. Bueno, ¿cuáles son los criterios de gravedad en las quemaduras? Toda quemadura de los extremos de la vida es súper peligroso, tanto en niños como en ancianos. Las quemaduras de tracto respiratorio, por ejemplo, cuando las personas de limpieza, nosotros como amas de casa también, ¿no? Que vamos a lavar el baño y mete tu cloro y mete tu ácido muriático y hacemos esos compuestos, digámoslo, ¿no? Y todos esos vapores nos queman el tracto respiratorio, ¿no? Sí, después dicen que están enfermas de las anginas, ¿no? Sí. Quemaduras en áreas críticas. ¿Cuáles son las áreas críticas? En cara, genitales, zonas de tensión y flexión de tórax. Y quemaduras en personas con enfermedades de base, ¿no? Lo que decía el doc, las diabéticas y las personas que sufren de riñón. Nos vamos a un pequeño corte y continuamos. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros, tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia médica, por el Diario de Chiapas. La información está en constante cambio y nosotros también. Conoce los hechos más importantes del estado en el mejor espacio informativo. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros. De lunes a viernes, 2:30 de la tarde por Azteca 1. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Somos prensa. Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. Actívate, deja tantito el cel y actívate. Si tú lo haces, yo también me apunto. Hagamos. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Gracias por continuar con nosotros con este tema tan importante que podemos hacerlo en casa, las fracturas y las heridas y quemaduras ahora puede ocurrir en cualquier momento y en el momento menos esperado y en el lugar que menos nos imaginamos. Como bien decía la doctora, en situaciones de cuando están haciendo el aseo y están encerrados en el baño, las amas de casa con cloro, ácido muriático,
¿qué hacer en caso de cuando se empiecen a intoxicar con eso? Porque he visto que se encierran porque está el niño jugando afuera, hacen el aseo y empiezan a quemarse con esas cuestiones cáusticas, ¿no? Al momento, salir y a un lugar abierto o ventilado, ¿no? Esa es la mejor opción, ¿no? Acudir al médico porque probablemente se requiere una terapia de oxígeno para ayudar a desintoxicar los pulmones y siempre una revisión, ¿no? Porque sí existen las quemaduras del tracto digestivo, que son las más peligrosas porque empiezan a hacer edema, inflamación y se puede llegar a cerrar la vía respiratoria. Entonces siempre acudir a una revisión. Puede causar la muerte, entonces. Claro que sí. También esto es muy común en la gente de campo que va a fumigar. Los insecticidas y los pesticidas que utilizan en el campo van con la bomba y no se protegen. Cuando llegan a su casa llegan muy enfermos, llegan cansados. Yo me acuerdo del caso de un señor que tomó el Gramoxone. El Gramoxone, porque encontró a la esposa con el compadre. Después pedía a gritos la señora que lo salvaran a su esposa, pero se lo acabó toda la botella. Ya no. Se soltaba el vapor, el cuerpo del señor, del Gramoxone, y después ya empezó a echar espuma. Cuando ya hizo un problema de edema pulmonar, como a las 10 horas se murió porque no le podíamos hacer nada. ¿No? El litro completo de Gramoxone. Perforó todo adentro. Y la mujer siguió con el hombre. Se quedó peor porque quedó libre. No, en ese caso es nunca inducir el vómito, ¿no? No, eso peor. es jamás inducir el vómito en dado caso de ingesta. Y pues tener a la mano el carbón activado, ¿no? ¿Qué es el carbón activado? No es más que las tortillas quemadas, ¿no? Tomarlos y acudirlos al médico. Así es. Es lo mejor que se puede hacer. Tortilla quemada, es bien importante. Porque luego uno ve que carbón ¿Qué es el activado, carbón ¿dónde lo activado? saco? ¿No? Sí. Pues una tortilla bien quemada, tostada y órale. Sí, con agüita y tomado. En lo que llegamos al doctor, ¿no? Ese es un tema, ese es un dato bien importante. Porque lo podemos tener en cualquier lado, en todas las casas hay tortillas. Incluso pan, ¿no? Bien quemado, que esté negro, se machaca y con agua como se pueda, que todo lo que se pueda. Incluso para mascotas. Para mascotas también, ¿no? Que se comió la pastilla el perro. El carbón activado y al veterinario. Absorbe, lo que hace adentro del estómago es absorber esa sustancia, ¿no? Absorber la sustancia. Y que haga menos daño. Y no inducir el vómito, jamás. Bueno, nos vamos con el otro tema que es fracturas. Okay. Porque nos hemos estado desviando. Sí, desviando de todo, ¿no? Un poco. Bueno, ¿qué es una fractura? Es la pérdida de continuidad de un hueso, ¿no? ¿En qué casos puede ocurrir? En caso de golpes, caídas, incluso una torcedura puede ocurrir, ¿no? ¿Cuáles son los signos que vamos a ver o los síntomas, digámoslo así? Pues va a haber dolor. Vamos a escuchar la crepitación o que truene el hueso, ¿no? Exacto, va a haber inflamación, el moretón y puede causar la incapacidad funcional, ¿no? En caso de que sea en la pierna, pues no va a poder caminar, ¿no? Vamos a ver que hay deformidad también a veces, en ocasiones, y van a ser fracturas. ¿Qué son? Las fracturas pueden dividirse en expuestas o cerradas, ¿no? Vamos a ver la siguiente imagen. ¿Y qué vamos a hacer en caso de fractura? Inmovilizar. Lo que decíamos del cartón, ¿no? El cartón de cerveza. Ajá. Lo usamos para inmovilizar. Y la playera, quitárselo al mismo bolo que se fracturó, ¿no? Sí, y pues con el cartón vamos a envolver toda la extremidad y con la playera pues vamos a darle vueltecitas y vueltecitas hasta que quede como un vendaje, ¿no? Eso, y acudir inmediatamente al médico. Por favor, no vayan con el huesero de primera instancia, ¿no? Es que es a donde va uno primero, con el huesero. Porque él sabe más que el traumatólogo. Fíjate que me tocó el caso de un paciente que era diabético. Va con el huesero y le pone una inmovilización de madera. Sí, el hueso pega porque pega, ¿no? Solito pega sin que lo ayuden. Aunque sea chueco, pero pega. Exacto. Pero la madera empezó a rozarle, hizo un pie diabético por la herida y terminó en amputación, ¿no? Sí. Lo que pudo haberse controlado, terminó en amputación por el mal manejo. Pero sabía que era diabético, porque a veces no saben que son diabéticos. Sabía que era diabético.
y la herida por el roce de la madera terminó en un pie diabético. Se infectó esa herida que llegó hasta el hueso y se tuvo Sí, que y eso ya creo que en estos momentos ya no debe de pasar. ¿Por qué? Una cosa tan fácil que todos tenemos al alcance, todos, en cualquier parte ya del estado, en lo más recóndito, es un celular y ahí la mayor parte tiene señal. Y ahí pueden entrar a ver esto que está platicando usted, doctora, y pueden ver, en lugar de llevarlo con el curandero, ya deben de unas medidas y que lo vea el doctor, ¿no? Para no evitar una complicación de una fractura que se puede evitar. Sí. ¿Verdad? Sí, igual vigilar que el pie o la mano o la zona de fractura mantenga la coloración. Sí, que tenga buena circulación. Que tenga buena coloración, que tenga buena temperatura. Y si no, igual acudir lo más pronto posible al médico. O sea, por ejemplo, volvemos al rancho, ¿no? Me caigo del caballo, me fracturo, por ahí hay una fractura del brazo. Me pongo mi cartón o una bolsa de esas de donde se pone el maíz y unos pedazos de caña maíz que le llamamos, y lo envuelvo mientras voy a ver al doctor. Pero lo primero que hacemos es ir al huesero. Desgraciadamente sí. Sí. Existe todavía esa cultura. Pero ok, no te hace mal tu sobadita, pero también ve con el traumatólogo. Pero habrá traumatólogos en muchos lados. Al médico, al centro de salud. Digo, afortunadamente ya los médicos están en los lugares más recónditos, ¿no? Porque en todas las comunidades ya hay un médico cerca. Al centro de salud, que es básico. ¿No? Tal vez del rancho al centro de salud te hagas una hora. Una hora, mucho. Cada vez hay médicos en los lugares, en todos lados, pero ¿qué hace la gente? Se va a vivir más lejos todavía. Ya no te llevaron salud, te llevaron un médico en la colonia o en la comunidad. ¿Y qué hacen? Irse a vivir a otro lado. En lugar de hacer una colonia y crecer ahí alrededor, prefieren ir a invadir. Y sí. Hay que llevarle salud a todos lados, ¿no? Y eso cuesta dinero, y somos mucha gente. Entonces, por eso hay que planificar. Hay que planificar así. Entonces, me caí del caballo. Hizo una fractura donde salió el hueso a través de la piel. ¿Qué tengo que hacer ahí? La protejo ahorita momentáneamente, mientras llego a mi casa, lo lavo ¿con qué? ¿Con agua, con jabón? Con agüita, jabón. Ajá. La inmovilizamos si hay sangrado. No nos queda más que trasladarnos a donde podamos tener atención, ¿no? Pero lo primero es tratar de protegerlo para que no se contamine más, ¿no? Así es. O darle una limpieza, agua oxigenada, alcohol, ¿qué le puedo poner? Agua oxigenada sería lo ideal. Lo ideal. Si no, agua hervida, ya no digamos de garrafón, porque a veces no hay en las comunidades, pero agua hervida. No hay ni en mi casa, menos en la comunidad. Entonces, agüita hervida, un vendaje o ponerle algunas telas limpias y acudir al médico lo más pronto posible, ¿no? Porque va a necesitar antibióticos, va a necesitar analgésicos. Y hay algo también ahí que se toca en las personas que se tienen una herida y si hay un fierro por ahí oxidado, el riesgo del tétanos, ¿verdad? Bueno, la mayoría de la gente ya está vacunada cuando nacieron, si tienen toda su cartilla de vacunación, pero hay otros que no. Curiosamente, pero hay gente que no. Sí. Todavía, eso también lo podemos prevenir haciendo una buena curación, ¿no? Sí, realizar una curación precoz, ¿no? La asepsia y la antisepsia, ¿no? Limpiar el lugar y limpiar la herida. Con eso, y el agua oxigenado, como bien dijo usted, con eso evitamos de que un tétanos, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Con el agua oxigenada. Sí. Algo que podemos conseguir. Aunque ya está en desuso en muchos lugares el agua oxigenada, porque dicen que ya no solamente te matan las bacterias, sino que te matan las células humanas, las llega a reducir y a matarlas, las oxida, ¿no? Pero yo sigo usándolo en 2 o 3 ocasiones y no constantemente como se usaba antes, que 2 veces al día usar el agua oxigenada, porque ya hay muchos productos nuevos. En casos de emergencia. En caso de emergencia sí tenemos. A la mano, ¿no? Y volvemos al tema, ¿no? Primeros auxilios. En ninguna casa, creo yo, o tal vez de 100 casas, 2 casas tengan su botiquín. Vendas, agua oxigenada. Ya no se utiliza el mertiolate también.
algodón. Debe ser un martirio, ¿no? ¿Cómo se llaman las otras que son como para pegar curitas? Las curitas. Ajá. ¿Ya no existen las curitas o existen? Sí, sí existen. Todavía claro. existen. Sí, ahora está con dibujos animados para niños. ¿Ah, sí? Sí. A lo que voy es tener todo eso en la casa para, pues, algún accidente que no, ahora sí, como lo dice la palabra, no lo tenemos previsto, es un accidente, ¿no? Sí, para accidentes y situaciones de emergencia, ¿no? Exactamente. La mochila de emergencia, el botiquín de primeros auxilios, documentación, ¿no? Bueno, Chiapas es una zona sísmica, yo creo que cada casa deberíamos de tener, ¿no? Así es. Zona sísmica completamente, ¿no? Tapachula, zona de inundación, digo, el estado se presta para tener todo. ¿Y Villaflores por qué le dicen sapos, iguanas? ¿Cómo es? Porque se inunda mucho. El granero de Chiapas es Villaflores. Ah, perdón. Cabecera municipal. Sigamos con el tema de fracturas. Vamos a otra imagen, si tenemos por ahí. Bueno, y en niños, ¿no? Es lo más usual es el codo de niñera, se le llama, ¿no? ¿Por qué? Porque al niño lo jalamos de la manita para brincar, que si va a bajar, ¿no? Entonces, lo aventamos también. Sí, entonces llevas al niño de la mano y que para que no se va a caer lo levantas, ¿no? Eso es muy, muy común. Entonces ahí existen, por ejemplo, las luxaciones de codo. Es lo más frecuente en niños, ¿no? ¿Qué va a pasar en una luxación? Pues va a haber deformidad, se va a poner inflamado el edema, puede haber o no equimosis, moretones y la impotencia para doblar la manita, ¿no? Va a decir, es que me duele, es que no la puedo flexionar, es que está muy inflamado. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con los niños en esos casos, ¿no? Pero Siguiente. ahí no hay ahí solamente hay luxación, no puede provocar fractura, ¿no? No, es más común que el codo se salga del lugar, ¿no? Entonces los niños van a tener ahí Sobre todo esas mamás neuróticas que lo van jaloteando al niño. Ahí lo dejan al niño y el otro día está, luego en la noche llorando, muy incómodos, así los mandan a la escuela a veces y van a kinder, ¿no? Sí, a veces no nos damos cuenta porque los niños tienen un umbral del dolor un poquito más alto que nosotros, ¿no? Entonces, pero también los niños se le dicen que son elásticos, que no se fracturan tan fácilmente. Y aparte su capacidad de mejorar es impresionante. Ay, hablando de mejorar, nos vamos a ir al corte porque quiero saber en qué tiempo se consolida o hace el callo una fractura. Ok. Vamos y venimos. Actívate, deja los memes y actívate. Si tú lo haces, yo también me apunto. Acabo. Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5 días de tu semana. Conoce más en libérate.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto, en punto de las 6 de la tarde, a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. El mundo de
los espectáculos y los eventos en Chiapas en un solo lugar. Fernanda Vázquez te espera en Boga TV. Por eso que los invito a que nos acomodemos muy bien, porque vamos a dar un recorrido acerca de todos los eventos. Todos los viernes a las 6 de la tarde por Diario TV Multimedia. Pues seguimos con este tema tan importante que son las fracturas, quemaduras y todo lo que puede ocurrir, ya sea en el hogar, en el campo, en la escuela. Y seguimos con ese tema tan importante de las fracturas en nuestra vida día a día. ¿Cuál es la fractura? Porque como ya nos queda poquito tiempo, ¿cuál es la fractura más común en niños, en adultos, y qué tiempo tarda en que pegue ese hueso o consolide o caga el callo? En niños y adultos jóvenes, las manos, siempre. Lo que le decimos las muñecas, ¿no? Las muñecas, las fracturas de coles, ¿no? Esas son las más comunes. En personas ya mayores, ancianos, cadera. He visto mucho cadera. Ajá, o porque pues ya utilizan bastón, ya no pueden caminar bien, entonces se tropiezan, se caen y lo más fácil es la cadera. Yo me acuerdo de una señora de 83 años. Era una señora de rancho también, que primero tronó, estaba caminando ella, y dice que escuchó el tronido, hizo trax, y cayó. No fue al revés, que primero te caes y viene la fractura. Aquí fue al contrario. Primero fue la fractura y después cayó, ¿no? Por la osteoporosis tan severa que tenía. Sí. Bueno, las fracturas. Fracturas en terrenos patológicos. Ajá. Sí. Muy común en osteoporosis y en pacientes con cáncer también. ¿No? Entonces, sí. En niños, le digo, muñecas, y en adultos, cadera. ¿Y ¿Cuánto tobillo? tiempo más o ¿Tobillo? menos? No. Es más raro. ¿Sí? Yo he visto más manos, que nos diga el doc, manos y cadera. Ajá. En niños y adultos. Son de las más frecuentes, sí, sin duda. Las de rama verde, que le llaman, así se llaman, ¿no? Ajá, en rama verde. Hay una que se llama Lej Calvé-Pertes, que hace una necrosis avascular de cadera. La cadera del niño se muere por alguna situación. La arteria que alimenta eso se colapsa y ya no llega sangre a la cabecita de su cadera del niño, ¿no? Que ocurre entre los 2 y 12 años y limita la deambulación, el caminar. Y lo curioso es que esos niños empiezan con dolor en la rodilla, no en la cadera, ¿verdad? Sí. Y le hacen todo el protocolo para rodilla, ¿no? Y resulta que el problema está arriba. O le dicen que le duele porque está creciendo, está en etapa de crecimiento y da dolor. Por eso es bien importante la asistencia con un médico. No con para el diagnóstico diferencial. Claro. Sí. Y no con el curandero, porque él lo va a sobar, no nada más, y lo va a infectar. Sí. ¿Y más o menos cuánto tarda un calloso? De 3 semanas ya podemos empezar a ver el calloso. 3 semanas a un mes. Pero no lo puedo utilizar la pierna o el brazo. No, vas a tener dolor, vas a tener dificultad para la movilidad, ¿no? Y digo, los callos óseos son más comunes que se formen en huesos donde no hay tanto movimiento, por ejemplo, clavícula. Porque si en la pierna estamos utilizando para caminar y tenemos una fisura, tarda un poco más. Entonces tarda de 3 semanas hacer el callo. A un mes el callo. A un mes. Cuando es una fractura, pues, que está rectificada, que no está desplazada, sí, ¿no? Porque el otro día tuvimos una reunión donde sacamos el tema de una fractura de una persona que va en el transporte público, por lo general madre soltera, a veces diabética o con sobrepeso, y se voltea la combi el colectivo, que es muy frecuente, se fractura esta señora que madre soltera, con 2 hijos, con un salario de 5,000 pesos, y se va al Gómez Maza y tuvo fractura expuesta. ¿Quién va a pagar eso? El colectivo tiene que tener un seguro. No lo pagan. Tienen un seguro a daños a terceros. Y si no lo pagan, porque ya queda detenido el chofer, ¿no? Ajá. Si no lo paga el chofer, lo paga el dueño del colectivo. Sí, y el problema está que esa señora va a estar mínimo un mes
No, son como 2 meses Sí, aproximadamente. por mínimo pensando en la que no fue expuesta. Una expuesta tarda hasta 3 meses, ¿no? Más o Y menos. que haya sido, por ejemplo, en mano o Ajá. clavícula. Y luego su trabajo. Trabajo, Todo lo que sustento. conlleva la cuestión social, ¿no? Vialidad, economía, todo lo que afecta. Y luego la fractura, ¿no? Es una cosa que Por nadie eso queremos, los ¿no? hospitales de traumatología y en ciudades grandísimas está saturado por lo de los accidentes que dijiste, ¿no? Acá. Ya tienen hasta sus helicópteros especiales para ir a recoger esos heridos, porque a veces tienen traumatismos en el abdomen, estallamiento de vísceras, y si no los trasladan inmediatamente se mueren en el trayecto. Ese es un tema bien interesante, el estallamiento de vísceras, como Sí. dice el doctor. Trauma abdominal cerrado. Es común, una vez me tocó ver un caso, que bueno, ya el niño acaba de fallecer cuando lo vi, que se aventó de una alberca de panzazo, que le llaman, y se fue a su casa, y ahí en su casa empezó con dolor abdominal y palidez, y así lo llevaron a urgencias. Yo estaba en el internado hace, y cuando llegamos el niño, pues ya, llegó a morir, y tenía una hemorragia interna terrible. Se le estalló el vaso de ese clavado. Sí, Raro, son ¿no? casos Pero- raros, pero sí existen. Pero pasa. ¿no? Pero saber del Sí. trampolín. Así dijeron los familiares que se aventó una alberca y Bueno, cayó panzazo. pero volvamos al tema, niños. Es Tenemos que fractura. volver al tema porque se pone férula, se pone yeso. Lo pero- nuevo, fibra de vidrio. Exactamente, actualmente ya la tecnología ya lo han hecho de fibra de vidrio y han hecho unas botas especiales para brazos, para piernas. ¿Cómo se llama ese material? ¿Qué tan caro es? ¿O volvemos a regresar a nuestro yeso antiguito? La fibra de vidrio es lo más moderno que hay para inmovilización. Lo coloca el traumatólogo especialmente. Y pues sí tiene un precio mayor al vendaje común. 3,000 pesos, digámoslo, en alguna extremidad larga. Pero tiene más beneficios, ¿no? Digo, no es como el yeso que pesa un no montón. que pesa mucho, que es más frágil al agua. Entonces, con la fibra de vidrio te permite hacer más actividades sin que tengas que estar cuidando tanto el material, digamos así. Ya con el Pero hecho de sí. que no pese, hijo, eso es bastante. El brazo ya lo operamos o ya reducimos la fractura, pero queda la hinchazón o el edema. Ese yeso o esa férula de fibra de vidrio, tenemos que estarla vigilando que no afloje para que no vayamos a tener problemas, porque al ir disminuyendo la hinchazón o el edema, esto queda flojo. O hay que Sí. darle citas a determinado Sí, se tiempo. les da citas progresivas con su especialista, ¿no? Con el médico con el que vaya. Normalmente están monitoreando, ya ahorita la bendita tecnología nos ayuda a tener más cercanía con el paciente, ¿no? De que mándame una foto de cómo está tu vendaje o cómo está tu yeso o tu fibra de vidrio, ¿no? Entonces vamos evaluando. Si requiere un cambio, pues ya le aviso. No, veo que está un poco floja, entonces tienes que acudir otra vez al consultorio para que coloquemos de nuevo, ¿no? Pero sí, la tecnología nos ha beneficiado muchísimo a nosotros como doctores, ¿no? Y para el seguimiento. Entonces, ¿qué recomiendas que tengamos en la casa de botiquín de primeros auxilios, no? Vendas, algodón, alguna solución antiséptica. Hay muchas en el mercado que ya no provocan dolor y ardor como antes el mertiolate y el alcohol, ¿no? Banditas o curitas y ¿qué más? ¿Qué más Algo para podemos el decir? dolor. Paracetamol, por ejemplo. Paracetamol es el medicamento más noble, ¿no? ¿Por qué? Porque lo podemos tomar tanto niños como adultos. Entonces siempre hay que tener paracetamol en casa. Si tenemos niños, pues gotitas, ¿no? Y siempre saber la dosificación antes, ¿no? Ir con el médico y decirle, ¿cuánto puede tomar mi niño? ¿no? Entonces, como para ya tener las cantidades y que tampoco vayamos a provocar una urgencia, ¿no? De que le demos de más medicamento y provocamos daño al hígado. Por ejemplo, el paracetamol, que se metaboliza en hígado y le damos a los niños una sobredosis, podemos dañar hígado. Estoy escuchando, no sé si tienes algo que preguntar, Jorge, pero estoy escuchando y decimos para el niño. También le podemos enseñar al niño que atienda a la mamá, porque tiene más contacto con la mamá que con el papá, que si se llega a resbalar a la hora que está trapeando o con un juguete,
¿Qué hacer ese niño en ese momento que ver a su mamá que está en el suelo? ¿Cómo apoyarla, ayudarla? Lo primero que tiene que hacer ahora con lo que hay, perdón, es el 911 que ya existe, Sí. ¿no? Y es súper importante el tema que tocas porque, digo, tenemos la cultura de que el niño, mientras yo, mamá, me voy a trabajar, que se quede con la abuelita, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer si tu abuelita se cae, si se atraganta? Entonces, hay cursos, la Cruz Roja promociona cursos para niños incluso. Entonces, ¿qué deben hacer los niños ante una situación de emergencia estando con un adulto mayor, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sería siempre... bueno que esto, no tanto que vayan a la Cruz Roja, sino que los mismos profesores de primaria y secundaria les den el tema, como un tema complementario de las demás. Dentro del civismo. Sí, ¿no? sí, exactamente. Bueno, pues nos están corriendo y no es que nos queramos ir, pero pues ya nos vamos. Muchas gracias por estar con nosotros y agradecemos la presencia. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y después del tema que tenemos de implantes la próxima semana, la vamos a regresar para que nos dé otro tema porque la pasamos muy bien. Viene el tema de implantes dentarios el próximo miércoles con el doctor Alemán. Y recuerden que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia, nos vemos el próximo miércoles, doctora. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. por su presencia. Gracias. Y no se olvide que a las 7 de la noche están con el Flaco de Oro, Efrén Meneses, con su noticiero Chiapas al cierre. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que hayamos cumplido algo que usted esperaba. Gracias. Con mucho gusto les saludo desde la Torre Digital de Diario de Chiapas. Soy Luz Adriana Hernández y lo invito a ver las noticias más destacadas. Este es el corte informativo. Alumnos de la Escuela Normal Rural Mactumaxá arribaron a Palacio de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez, donde vandalizaron las instalaciones. Exigen la recontratación de 33 personas que laboraban en la institución. Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional toman las instalaciones en protesta. Exigen que se emita la convocatoria para elegir a un nuevo director. Ante la ausencia de esta personalidad, se retrasaron los procesos de titulaciones y otros servicios. La Fiscalía General del Estado investiga como feminicidio la muerte de Erika N., maestra hallada sin vida colgando de una viga en su salón de clases en el municipio de Juárez, Chiapas. Autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Guerrero detectaron irregularidades del exdirector del zoológico, José Rubén Nava Noriega, quien ordenó servir cabras como platillo fuerte en una fiesta decembrina, realizó el intercambio ilegal de ejemplares e incurrió en el descuido y maltrato de especies. Una tormenta invernal azota a varios estados del sur de Estados Unidos por tercer día. Generó cancelación de vuelos y cortes de electricidad. Al menos 6 personas han perdido la vida. La modelo Joana Sanz pidió el divorcio al futbolista Dani Alves tras las acusaciones de agresión sexual que este habría cometido contra una mujer de 23 años, quien demandó al jugador en Barcelona. En redes, el cometa verde será visto desde México en la noche de hoy o madrugada del 2 de febrero. No será necesario un telescopio si no hay muchas luces que impidan la claridad de la imagen. Desde hace 50,000 años no pasaba tan cerca para dejarse apreciar. Permanece con Diario de Chiapas y comenta con el hashtag Normalistas Vandalizan. Gracias por haberme acompañado. Esto ha sido todo por hoy y quédese con la programación que ya viene Efrén Meneses con Chiapas al cierre.